a todos, bienvenidos al canal. Aquí estamos de nuevo con un nuevo programa y en esta ocasión con mi amigo Salim Hasir del canal Flecha Antigua, en el que he tenido el honor de participar ya unas cuantas veces y esta es la primera vez que tenemos a Salim en Surfeando el Kali Yuga. Espero que sea la primera de muchas. Siempre es un honor contar con invitados de excepción con un gran conocimiento. Así que, Salim, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Javi, muchísimas gracias por invitarme a tu canal. Yo pues muy complacido de estar por acá visitando Surfeando el Kali Yuga. Y sí, muchas veces has estado invitado en mi canal, que ya tú sabes que siempre tienes las puertas abiertas allí. Y nada, un placer estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Nada, faltaría más. Para mí, un honor, un placer y siempre es un gusto charlar contigo. Entonces, en esta ocasión, como te decía, pues eso, fuera de la grabación, vamos a ir, pues eso, fluyendo, ¿no? En base a unas cuantas premisas que he preparado, unas preguntitas que te voy a ir formulando y que den una linealidad dentro de lo que es el contexto de investigación que compartimos y que, bueno, además, vamos, compartes de una forma súper profunda en tu canal. Entonces, bueno, lo que sería la primera pregunta, que tampoco es una pregunta, sería, pues bueno, si quieres nos puedes hacer una presentación, ¿no? Para que mi audiencia te conozca, que ya te conocen, pero bueno, pues eso, un poco más en profundidad, pues eso, cómo surgió el canal, el nombre de Flecha Antigua, qué motivaciones lo tuviste a la hora de abrir, también si quieres comentarnos un poco lo que es tu bagaje y cómo valoras, ¿no? Lo que es este devenir en YouTube y en las redes hasta la fecha a raíz de lo que vienes investigando. Sí, bueno, yo comencé desde muy pequeño con todas las inquietudes a interesarme por todos estos temas, ¿no? Los que tú hablas en tu canal, los que yo hablo en mi canal, temas de investigación. Bueno, algunos los catalogan también temas de misterio, ¿no? También por así decirlo, aunque yo sé que tú y yo no estamos tanto dentro de esa línea, sino una línea más investigativa, pero se relaciona. Yo soy diseñador gráfico de profesión y, bueno, en la adolescencia me comencé a interesar aún más viendo documentales, películas, videos en YouTube, documentándome, leyendo libros acerca de todas estas temáticas de ovnis, del universo. Me gusta, ¿no? Mucho la ciencia. Bueno, básicamente como empezamos muchos, ¿no? en este proceso. Luego, cuando fui creciendo, fui conociendo a más personas que estaban afines, ¿no? A todas estas temáticas. Me invitaron a participar en un programa radial por allá en el año 2012, 2013. Y ahí comencé los primeros pininos en este proceso de comunicación empírico, porque yo no estudié comunicación ni nada de esto. Y bueno, pero ahí comencé a dar los primeros pasos en un programa radial, tocando diversas temáticas. Luego de unos años ahí, ya comencé a coger más experiencia, más conocimientos, y di el paso a comenzar a entregar conferencias presenciales en salones, en auditorios. Comencé a dar pues las primeras conferencias. Duré un tiempo haciendo eso hasta que, bueno, se me dio por abrir un canal de YouTube. Anteriormente ya participaba en un canal de YouTube, el mismo de la emisora que participaba, tenía en su canal de YouTube, y decidí hacer el mío. Me inspiré, cuando me mencionas lo del nombre, el por qué el nombre, en el proyecto que estudió el caso de los Wingmakers en los Estados Unidos, en el desierto de Nuevo México, un contacto extraterreno, por lo menos así se mostró por quienes filtraron la información. Y los Estados Unidos le colocó a esto el nombre de Proyecto Flecha Antigua, porque bueno, fue descubierto en el desierto de Nuevo México porque ahí estaba un asentamiento de una tribu ancestral conocida como los Chacopsa. Ellos dejaron ese legado, luego sus descendientes, los Anasazi, tomaron ese legado de conocimiento y bueno, toda esa información duró escondido en unas cuevas durante mucho tiempo bajo tierra hasta que se descubrieron al finales de los años 90. Bueno, la CIA comenzó a investigar esto y le colocó Proyecto Flecha Antigua. Flecha Antigua es porque, como lo asociaron a una tradición ancestral, entonces ahí lo ligaron. Pero además de eso, el nombre representa el legado también de las tribus de Sudamérica. Las antiguas tribus ancestrales como los Ugamungulala del Brasil, ellos tenían una particularidad y es que cuando enviaban representantes o mensajeros, más bien ese es el término exacto, a que contactaran otra tribu para avisarles de alguna amenaza o alguna información, era un mensajero y a ellos le colocaban a ese personaje el mensajero de la flecha dorada. Entonces la flecha ancestralmente siempre ha sido un símbolo tanto de guerra, porque es un arma, pero también es un símbolo de mensaje, porque pues es certera para llegar a grandes distancias
y bueno, llegar a un objetivo en concreto. Entonces tomé todo ese símbolo ancestral y dije, oye, le voy a colocar esto al canal porque al final lo que yo estoy haciendo es entregando un mensaje, ¿no? Dando como un aviso de mis investigaciones y de mis visiones sobre ciertos temas. Y bueno, por eso le coloqué ese nombre. Y nada, comencé el canal en el año 2018, hasta la fecha ya van más de 7 años, perdón. Y aquí estamos compartiendo informaciones, esto pues nos gusta muchísimo. Y nada, estamos en este medio que yo sé que hace parte, ¿no?, de todo lo que es las redes sociales, pero de momento es lo que tenemos para compartir informaciones masivamente, ¿no? Sus pros y sus contras, porque sabemos que estas plataformas también tienen sus limitaciones. Así que a grosso modo sería eso, Javier. Bueno, súper interesante y muy, muy hermoso, lo que es la explicación en torno al nombre. Me ha gustado un montón, me parece súper bonito, muy sincrónico. Y sí, oye, es cierto que esta plataforma, bueno, pues, tiene sus pros y sus contras. Sí que es cierto que, bueno, pues oye, se pueden decir algunas cosas, otras no. Pero bueno, tenemos que precisamente, ¿no?, pues, jugar y surfear, como me gusta decir a mí, en torno a estos tiempos. Ya, pues precisamente lo que sería ya la primera pregunta propiamente iría un poco en torno a esto, ¿no? Te la leo y para si quieres comentar y luego que esto nos lleve un poco a la deriva. Vivimos tiempos que a todas luces parecen estar clausurando un ciclo. ¿Y qué opinión te merece la deriva actual? ¿Cuáles consideras que son los mayores riesgos y asimismo las mayores oportunidades que se le presentan a la humanidad y a un ser humano individual? Sí, muy buena pregunta. Mira, todo indica que estamos a las puertas del cierre de un ciclo, ¿no? Algunas personas lo interpretan desde lo cósmico por el tema de la era que termina, ¿no? La era de Piscis para entrar a la era de Acuario, que obviamente hay verdades en eso. También vivimos tiempos muy convulsos que cuando se buscan interpretar desde la visión profética, hay ciertas cosas que parecen estar cumpliéndose. Y una de las principales amenazas, para comenzar con esa parte un poco más cruda, más cruel, es que según lo que está predicho, ¿no?, a nivel profético, y no solamente lo profético, sino cuando analizamos la geopolítica internacional, vemos que podríamos estar a las puertas de un tercer conflicto mundial ante la mirada distraída en general de nosotros como humanidad. Estamos bastante distraídos con muchas cosas, las noticias están ahí, los eventos están ahí. Sin embargo, el sistema ha hecho un trabajo tan fuerte para que nosotros no prestemos atención a lo realmente importante, que es muy probable que ciertos acontecimientos se nos vengan encima y no estemos preparados para asumir eso. Ese es el mayor riesgo que yo veo en este momento actual, que no estamos preparados para asumir grandes cambios que se podrían venir a nivel bélico, a nivel económico, a nivel de enfermedades, y lo demostró el suceso del año 2020, nos cogió pantalones abajo, como decimos coloquialmente, y eso, a pesar de que eso sucedió, y bueno, sí que muchas personas comenzaron a interesarse más por ciertas temáticas, por estar más atentos de la realidad que nos rodea, yo siento que nuevamente nos volvieron a atrapar, ¿no?, en ese sueño profundo y no hemos podido salir de esa situación. Y ahí lo único que queda es que llegue otro golpe igual o más fuerte que lo del 2020 para que de alguna forma la humanidad se dé cuenta. Lo positivo que yo podría encontrar dentro de esta situación, bueno, lo positivo, al menos para mí en primera instancia, es que yo creo que en general la gran mayoría de los seres humanos no estamos contentos, no estamos cómodos viviendo en el sistema en el que vivimos. Siempre hay una inconformidad. Entonces, entre más los acontecimientos vayan apretando, entre más se vayan acelerando, entre más vayan pasando cosas que hace tiempo estaban anunciadas que iban a suceder, eso también nos muestra que el tiempo definitivo para la culminación de ese sistema de control está cada vez más cerca. Es decir, entre más veamos que oscurece es porque va a amanecer, ¿no?, como dice el dicho. Entonces, esa es la parte que a mí, por lo menos, me da una esperanza de que esto no es para siempre. Este es un proceso, un ciclo que debemos vivir con varios eventos desafortunados, pero que son necesarios, porque si no pasa esto, evidentemente el sistema que nos oprime seguirá gobernando y pues lo que nosotros
quisiéramos, la gran mayoría, es que vivir en un mundo mejor. Entonces, esa es la parte que a mí me parece positiva. Además de eso, también yo siento que entre los acontecimientos se vayan volviendo más crudos, más fuertes, siento que eso va a ir impulsando, nos va a ir impulsando en general como humanidad a un proceso de despertar con mayor fuerza. Porque, claro, cuando vemos que pasa lo de Medio Oriente, la gente se pregunta, oye, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué lanzan estas bombas? ¿Por qué este presidente hace esto? Y eso también motiva que el ser humano busque respuestas. Porque si, claro, si no viéramos nada de esto, ¿quién va a pedir un cambio? Porque, oye, todo está funcionando bien. Pero si vemos que hay cosas que van en contra de la naturaleza, vemos que hay cosas que van en contra de la vida, como los conflictos que están sucediendo, evidentemente vamos a rechazar ese accionar. Y ahí es donde se da la oportunidad para que podamos tomar decisiones diferentes, acciones diferentes y podamos comenzar a cambiar nuestra realidad. Primero individualmente y luego colectivamente, y también en algunos surgirá la necesidad de compartir, como es tu caso en tu canal, donde compartes precisamente reflexiones en ese Kali Yuga, ¿no? En ese tiempo convulso, desastroso para la humanidad, pero que es como una luz, una pequeña esperanza para poder hacer algo, al menos iniciando desde adentro. Y eso evidentemente va contagiando. Eso es lo que para mí, ya para resumir esta respuesta, sería lo más llamativo, ¿no? Primero, lo negativo, que es que no estamos preparados en general para asumir estas situaciones complejas. Y lo segundo es que también podría ser la oportunidad, primero, para vislumbrar una esperanza de que esto termine más pronto que tarde, y lo segundo, para impulsar nuestro propio despertar y rechazar cada vez más esto que está sucediendo. Eso sería como en general, Javi. La verdad es que coincido. Sí, sí que es cierto que la deriva, bueno, tremendamente distópica de lo que vamos observando día a día, va, bueno, provocando que cuanto menos nos vayamos preguntando cosas, ¿no? Al respecto de lo que está sucediendo. Sí es verdad que a veces, incluso te confieso y le confieso a la audiencia, que he hecho de menos, con cierta nostalgia, la respuesta y el carácter crítico y el hambre de verdad que había hace 5 años, hace 4 años. Evidentemente, aquello fue horrible, lo que estuvimos viviendo. Ha quedado una marca tremenda, se nota claramente. O sea, podríamos estar todo el programa hablando de los ecos, ¿no? De lo que se vivió. Pero sí que se veía ese carácter crítico y se veía, bueno, pues muchas preguntas. Pero a día de hoy sí coincido totalmente en lo que has comentado, de que, bueno, pues nos hemos vuelto a acomodar en general, ¿sabes? O sea, se viene observando, y es una cosa que de hecho lo hablo mucho en el canal, donde tengo una parte reservada a lo que, por ejemplo, desde el punto de vista espiritual, es un mercado horrible. O sea, es decir, cuántos sanadores se vienen ofreciendo como, bueno, pues que te van a iluminar en 2 días en un retiro, todo el mundo está interesado en hacer dinero, cada vez está todo más acelerado, la gente no escucha. Entonces son derivas que para mí son tan peligrosas como estos posibles conflictos que, bueno, pues se replican, ¿no? En el exterior, pero porque están en el interior. Mira, hay una pregunta que te quería hacer. De hecho, vamos a hablar de dos patas, ¿no? Que ofrece el sistema. La primera sería hablar un poco de esa cultura woke, que una vez me acuerdo que en tu canal estuvimos hablando del tema del símbolo del arco iris y todo lo que entraña, ¿no? Entonces, mira, la pregunta sería así. Hemos pasado unos años de cultura woke, de ese progresismo desaforado, donde hay corrección política, colores arcoíris, proclamas como ecologismo, el orgullo gay, todo esto se volvía muy carnavalesco, muy fiestero, sin base y muy folclórico. Entonces, ¿cómo ves el impacto de dicha deriva y de qué forma ha erosionado, en tu caso, la sociedad sudamericana, que es donde tú vives? Bueno, el impacto ha sido tremendo. Yo hace, qué sé yo, unos 6, 7, 8 años quizás no me hubiese imaginado lo que vivimos actualmente con esa cultura woke. Para comenzar con lo último que me decías acá en lo que es América Latina, el impacto ha sido fuerte. Tengo que decir que el impacto comienza en Europa. Allí es donde comienza más fuerte, porque tú sabes que las primeras medidas se toman en los países que llaman desarrollados, y luego se va trasladando a los que llaman países del tercer mundo. Entonces, claro, cuando ya por allá comenzaba a ser, no
no digamos aceptado, porque yo sé que todavía la gran mayoría de la población no se doblega ante esto, pero sí que comenzaba a ser más normalizado, ¿no? Ya había más leyes para proteger esto, para libertad de expresión y todo esto. Mientras eso sucedía o comenzaba a suceder por allá, por aquí todavía estaba bastante más, más estricto, ¿no? Ese tipo de manifestaciones en los colegios, pues no había ni asomo de ningún tipo de clase que dictara este tipo de temas de diversidad de género. Y luego sí que comenzó a llegar por acá en los últimos años y el impacto ha sido fuerte. De hecho, hace poco en mi ciudad, hace un par de semanas, hubo el desfile, ¿no? Del orgullo, y tú veías las calles con banderas por todos lados, manifestaciones, gente vestida, o sea, eso era impresionante. Yo no veía esto, como te lo decía, hace unos 7, 8 años era inimaginable. Y hoy en día lo tenemos aquí. Y el impacto a la sociedad ha sido muy fuerte ya a nivel global. Y evidentemente, como lo comentábamos en ese video, ¿no?, que hicimos para mi canal, que tú expusiste una disertación impresionante con los símbolos del arco iris y todo el plan que hay detrás de todo esto. Este impacto ha sido promovido por las agendas, por la élite, además de la simbología. Tú y yo sabemos, como lo hemos expuesto en varias ocasiones, en este planeta gobierna una agenda oculta, gobiernan unos seres que muchos, como lo decimos, incluso yo lo mencioné en mi canal, no podríamos ni siquiera catalogarlos como seres humanos como tal. Seres de razas bastante regresivas, para utilizar un término suave, que lo que buscan impulsando estas agendas es replicar el modelo que les dio origen a este tipo de razas distorsionadas. Y claro, aquí entramos en temas bastante profundos que, bueno, yo he compartido bastante en mi canal. En mi canal yo explico de que en el pasado fuimos visitados, más bien invadidos, por razas de distintos puntos del universo que se hicieron pasar por dioses, ¿no? Los dioses de la antigüedad, que elegían pueblos, sacrificios y pedían templos. Estos dioses, o Elohim, como denuncia Mauro Biglino en sus traducciones, tenían una característica: parecían humanos en su estructura, bueno, más que humanos, humanoides, pero eran razas mezcladas con otras tipologías de animales como los reptiles. Entonces, en las distintas culturas se les describía, ¿no?, con esos aspectos horrendos, y eso tiene una explicación. Estas razas antes eran seres humanos, eran humanidades como nosotros. En otros mundos, yo sé que, bueno, algunos pueden tener una visión diferente del cosmos, del universo, y esto, bueno, ya daría para otro debate. Sí, exacto. Sí, no pasa nada. O sea, ahí cada uno se abre a una realidad diferente, pero en cualquier caso, el cosmos, sea multidimensional, sea de como sea, es múltiple. No te preocupes, ¿eh? O sea, tú exprésate con total libertad. Aquí tenemos a gente de todos los niveles, o sea, no hay ningún problema. Ok, entonces lo que quiero decir con esto es que estas razas vienen de otros mundos, y hay textos, sobre todo apócrifos, que hablaban de estos falsos dioses, y el origen de estas razas parte de una humanidad anterior a la terrestre, que precisamente se desvía de los principios originales de reproducción, de procreación, vulnerando o invirtiendo más bien las polaridades. Para resumirlo, el origen de esa fuerza oscura nace a partir de una práctica sexual distorsionada. Es decir, en otras humanidades, que había hombres y mujeres, en algún punto dijeron: oye, ¿qué pasa si en lugar de hacerlo con mi mujer de la forma natural, qué pasa si la volteo? Y ahí es donde entra el sexo anal. ¿Y qué pasa si lo hago con otro hombre? ¿Qué pasa si una mujer lo hace con otra mujer? Es decir, comenzaron unas prácticas que terminaron consumiendo la esencia espiritual, mental y física de esas humanidades. Y claro, lo que le dio origen a ese vaho oscuro, a ese pensamiento retorcido, es esa práctica. Entonces, cuando ellos van invadiendo mundos, a partir de ahí, lo que buscan es implementar en las humanidades que invaden ese comportamiento que les dio origen en el pasado. Porque además de que les dio origen, les alimenta energéticamente, y les alimenta en el sentido que esa humanidad que lo practica se va a degenerar a tal punto que puede llegar a la misma vibración y dimensión de ellos. Entonces, el tema de la homosexualidad, yo sé que este término no se puede decir mucho, no hay que repetirlo tanto, no es originario del humano, es decir, no es algo que por naturaleza surja en una humanidad. En el caso nuestro fue algo enseñado, fue una práctica enseñada, y con el tiempo ya pues
la humanidad la adoptó como propia. Entonces, cuando yo sé que tú lo has mencionado y lo mencionamos en ese video, cuando se habla de que es algo antinatural, yo sé que quienes defienden estas posturas enseguida colocan el grito en el cielo. ¿Cómo vas a decir que es antinatural? Y se escudan en la base del amor. No, que el amor es lo principal, no importa cómo se manifieste el amor. Si yo quiero amar a alguien de mi mismo sexo, pues estoy en todo mi derecho. Y sí lo estás en todo tu derecho. El punto es que mientras eso se permita como algo natural o como algo normal, lo que está en juego no es tu individualidad. Lo que está en juego es el futuro, la expansión de la vida en una humanidad. Porque entre parejas del mismo género, pues no puede haber reproducción de forma natural, evidentemente. Entonces, es un tema bastante complejo y yo lo que entiendo de todo lo que sucede en el mundo, del por qué se apoyan este tipo de agendas, con la famosa agenda del año 30 y todo esto, es que quienes controlan el mundo lo que están haciendo es perpetrar el tiempo de su existencia. Mientras esto se siga proliferando, los que controlan van a seguir existiendo, porque de esa práctica nacieron y necesitan esa práctica para seguir existiendo. Entonces, es como aquel que crea el sicariato y le enseña a una comunidad el sicariato. Si el sicariato se sigue practicando, el que lo creó, pues, sigue gobernando. Pero si esa práctica se destruye, se acaba, el que creó esto, pues, también debe terminar. Entonces, es básicamente eso lo que yo analizo, ¿no? de esta situación que al final pone en riesgo la misma expansión de la raza humana, la procreación de la raza humana. Es más que interesante, es polémico, se podrá estar más o menos de acuerdo, estoy seguro que esto a muchos espectadores les va a levantar ampollas, pero bueno, aquí todo el mundo tiene libertad de expresión, como te decía antes, no importa, la gente que opine como quiera, con respecto a la forma del planeta y con respecto a todo. No pasa nada. Este canal es libertad de expresión dentro de lo que la plataforma puede permitir. Al hilo de lo que decías, sí que es cierto que me resuena bastante por varias fuentes. Cuando en su día estuve leyendo gran parte de la obra de David Icke, él hablaba de este hecho y que precisamente, claro, no podemos olvidar que la parte etérica correspondiente al ano humano es el chakra de Muladhara. El chakra de Muladhara es el que te conecta con la energía telúrica de la Tierra, que te da forma, igual que el de Sahasrara, que está aquí, con la energía divina más, ¿no?, elevada. Entonces, claro, cuando este tipo de prácticas, sobre todo él, se detiene de forma bastante cruda, especialmente en el libro El Mayor Secreto, en ciertas prácticas, vamos a decirlo así, a humanos pequeñitos, para no irritar a la plataforma, todo eso lo que estás haciendo es extraer esa energía y estás quebrando completamente al humano. También me venían las palabras del historiador y precisamente maestro masón Manly Hall en el libro Las enseñanzas secretas de todos los tiempos, que a todo el mundo le recomiendo esa lectura porque es impresionante, es un caudal de análisis simbólico increíble. Y él hablaba precisamente de la historia de la Atlántida y que cómo fueron los magos negros los responsables de la caída de Atlántida, que sería una humanidad anterior. Entonces es muy parejo a lo que tú nos vienes comentando, ¿no? Y ya por última parte, por comparar un poco y aportarte, ¿no? Había un gran divulgador en España llamado Pedro Bustamante, cuya obra yo puedo revisar con un poquito porque es tan dura, es tan cruda, al hilo de esto mismo que estabas comentando, y él hablaba del proceso de androginización, de llevar a la androginia. ¿Por qué? Porque, claro, esta gente tienen una aspiración y es a retornar al estado andrógino que ellos consideran original del ser humano primordial, ¿no? De que un ser humano totalmente andrógino donde no había separación de sexos y que esto les permitiría abrirse a la divinidad, que no tiene sexos. Es un auténtico temazo que un día, si quieres, podemos tratar, porque es muy duro, pero todo tiene bastante correlación. Y esto te lo voy a llevar precisamente a la siguiente pregunta. Porque si hemos visto esa deriva de la cultura woke, con todo esto que has analizado, representado sobre todo por el lado izquierdo de la política, ahora tenemos que ir hacia el lado derecho, que estamos observando cómo recientemente se viene dando, ¿no? Ya en tu canal hemos hablado de cómo los títeres están dispuestos en la forma del regreso de Donald Trump, Milei en Argentina y tantísimos otros. Vale, pero ¿qué ocurre? Que también dentro de esa deriva supuestamente conservadora, también venimos viendo muchas marcas parecidas a la anterior. En este caso, ¿con qué lo vemos viendo? Con la tecnología. Entonces, aquí va el planteo para que nos puedas compartir. Mira, desde hace unos años se viene dando un giro conservador premeditado, como te decía.
alineado igualmente con ese infame transhumanismo que dirige al ser humano a una sumisión tecnológica que también tiene mucho que ver con ese proceso de androginización. Y desde la inteligencia artificial, perdón, donde la inteligencia artificial pareciera anteceder a esa bestia de la que se habla en el libro de Apocalipsis. Entonces, si quieres comentarnos un poco al respecto, y también te planteo, ¿estamos entrando o ya estamos de lleno en los tiempos finales? Esa es muy buena pregunta, ¿no? Porque a mí me la hacen bastante en el canal y bueno, yo me baso principalmente en lo que he entendido hasta ahora de lo que hemos llamado profecías, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que cuestiona y con toda razón el tema profético, pero lo que no podemos negar, más allá de que confiemos en eso, ¿no? Es que hay ciertas cosas que están escritas que se han venido cumpliendo. Y uno de los termómetros que yo utilizo para saber qué tan cerca podríamos estar a lo que se llama tiempo del fin, es el papel que está llevando Israel en el mundo. Israel es el reloj profético, y es el reloj profético porque las mismas profecías colocan como, digámoslo así, como uno de los protagonistas de ese tiempo convulso. Entonces, desde que se crea el Estado de Israel en Palestina en 1948, inicia, desde mi punto de vista, la generación o la posible última generación que habla la profecía, ¿no? La profecía de la higuera me estoy refiriendo. Cuando dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La higuera es Israel y dice que cuando sus ramas hayan brotado y ya sus hojas estén tiernas, que es ya la conformación del Estado y todo esto, dice que el verano está cerca. El verano, que es un tiempo de calor, de alta radiación, podría estar refiriéndose a una tercera guerra mundial. ¿Por qué? Porque además la higuera nace después de los dos primeros conflictos, por lo tanto faltaría uno. Entonces, ese para mí es un elemento clave para poder distinguir si estamos en un tiempo definitivo, y es probable que sí estemos iniciando, podríamos estar iniciando esa etapa definitiva. ¿Y por qué digo iniciando? Porque los eventos más fuertes todavía no han ocurrido, refiriéndome al tema de Israel. Por ejemplo, tercer templo, que ellos están detrás de la reconstrucción, aún falta ese paso. Están todavía en la disputa de su propio territorio. Hay algunas zonas que les falta por limpiar, recuperar Jerusalén, evidentemente por completo, porque Jerusalén del Este está todavía ahí, está en disputa. Bueno, la llegada de su líder esperado, su Mesías, falta un tercer conflicto mundial, es decir, faltan varios elementos que en el momento que se estén sucediendo, ahí sí que evidentemente podríamos decir, ya estamos en los pasos finales para conformar, ¿no?, ese gobierno total que siempre se ha denunciado. Entonces yo diría que estamos comenzando a entrar a esa etapa. Estamos viendo los primeros pasos. Y claro, como estamos viendo los primeros pasos, quiere decir que ellos están acelerando sus planes, y por eso venimos hablando de la agenda woke, que muy bien lo mencionaste. Es algo que principalmente se nota, impulsado desde la izquierda política, pero vemos como la derecha ahora también echa a andar sus planes con el tema de la inteligencia artificial. Y como yo te lo he escuchado decir en varias ocasiones, al final esto es el péndulo, ¿no? Cuando ellos necesitan de la izquierda, sí, la impulsan, y cuando necesitan de la derecha, pues la impulsan. Al final es el mismo origen parió, ¿no?, estas dos alas políticas, y tenemos que hablar de la masonería, que es donde sale la izquierda, la derecha, las dos torres, Jaquín Boas, el color azul, el rojo, el ajedrez del blanco y el negro. El origen de las dos alas políticas es la logia de la escuadra y el compás. Y claro, y podríamos ir más atrás, porque ahorita mencionaste la Atlántida, y en la Atlántida también se habla de los dos bandos de Lucifer y Satanás, con las dos razas que allí gobernaban, los Gollum y los Iborios, que bueno, en ese tiempo entraron en guerra, y ese también fue uno de los elementos, ¿no?, que llevó a la destrucción de la Atlántida. Y a partir de ahí nacen las dos alas de la política, que se traslada a las logias ocultistas, y luego en esas logias son preparados los políticos más importantes que han gobernado en la historia, y ellos los van colocando, ¿no?, como fichas de su ajedrez según sus intereses. No es casualidad que venimos de una ola fuertísima de izquierda, y luego ahora llega Donald Trump y comienza el péndulo a tirar para el lado de la derecha. ¿Y qué pasa? Que cuando vamos, por ejemplo, a Israel, que es el sionismo, ¿no?, el que está ahora mismo gobernando Israel, el que viene ejecutando los planes. Si tú lo analizas, Javi, el sionismo nace como una idea de izquierda. El sionismo en ese péndulo nace como una idea de izquierda.
de querer imponer esa idea política ante la idea gobernante. Entonces, ellos eran digamos, la oposición, ¿no? Esa oposición que buscaba llegar al poder. Bueno, llegan al poder en Israel de manera definitiva. Desde 1948 se cumple el sueño de Theodor Herzl, y luego que eso sucede ya se convierten en el poder dominante, o sea, en la derecha. Ahora mismo es ultraderecha el poder sionista, que nació desde la izquierda. Entonces, mire cómo esto va cambiando. Y hoy en día el poder de la derecha más ortodoxa, es el que gobierna en Israel, es el que gobierna en Estados Unidos, y necesitan mover el péndulo para ese lado, porque evidentemente ellos siempre buscan como un equilibrio, ¿no? Que no se desfase una ideología tanto de la otra, porque evidentemente se les puede complicar un poco el plan. Entonces, ellos impulsaron la izquierda a tal punto que la gente la rechazó, repudió. Si no, veamos lo que sucede, por ejemplo, en tu país, en España, que una gran parte de la gente no puede ver ni en pintura a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es de izquierda. Claro, ¿qué está pidiendo la gente en España? Un gobierno de derecha. Entonces, mira cómo juegan con eso. Cuando llegue el de derecha, si lo hace fatal, van a pedir uno de izquierda. Y así sucede en todos los países. Entonces, ese movimiento es el que precisamente les permite ejecutar sus agendas sin importar la ideología política. Y lo vemos ahora mismo en el tema de los conflictos bélicos, sobre todo en Medio Oriente. La izquierda apoya a Palestina, la derecha apoya a Israel. Y bueno, ahí se va creando precisamente esa división. Entonces, yo aquí, para ir concluyendo en esta parte, yo sí creo que estamos comenzando, ¿no?, esos pasos definitivos para lo que es la instauración de un orden global. Yo interpreto que el orden global se va a instaurar después de la Tercera Guerra. Es decir, es el elemento que ellos necesitan para generar un quiebre en el mundo y una necesidad profunda de una respuesta, una solución. Claro, si vamos al pasado, después de los dos conflictos mundiales, los mundos por guerra fueron desastrosos. Y quienes fueron los vencedores en esos conflictos fueron los que dictaron el panorama mundial. Fueron los que colocaron las reglas, fueron los que definieron fronteras, fueron los que definieron la moneda gobernante. Después de la segunda, en la reunión esta de Bretton Woods, se estableció el dólar como moneda hegemónica, y siempre se ha hablado de que el nuevo orden traerá una nueva moneda. Bueno, ¿cómo se va a establecer eso? Se necesita una guerra, no es más. El dólar viene en capa caída hace unos años, entonces ya viene viendo como ciertos visos de que algo va a suceder, de que ellos están preparando esa estocada final para traer un gobierno, según ellos, pues más justo, ¿no? Gobernado, pues, por el Mesías que están esperando. Entonces, sí, yo creo que ya estamos dando, o están dando, ¿no?, esos primeros pasos definitivos. Pues ya lo creo que sí, Mira, precisamente desde hace un tiempo me vengo aficionando al canal Iconic de David Icke, precisamente, que lo tiene en YouTube. Se lo recomiendo a todo el mundo, y entre ellos tienen un colaborador espectacular, se llama Richard Willett, y el otro día estaba hablando en paralelo a lo que tú nos comentabas, y él hablaba de que, claro, la hoja profética, si nosotros nos atenemos al calendario hebreo especialmente, estaríamos en 5.785, y claro, eso hace que quedan pues 200 y poco años para que llegue el séptimo milenio, el año 6000, que es importantísimo en toda esta historia. Entonces, claro, sí que, a ver, en un periodo histórico de una vida humana como la tuya o la mía, pues, hombre, de 200 y pico años puede parecer mucho, pero no es nada. Es muy poco, son apenas unas 4 generaciones. Entonces, claro, nos vamos acercando. No sé si tú y yo vamos a ver eso, porque es mucho tiempo, tal vez sea acaso en otra vida, si queremos en otras vidas, pero sí que es evidente que estamos en eso que de hecho, ellos lo llaman los dolores de parto del Mesías. Sí, en este sentido... ¿Qué? ¿Perdón? No, sí, que quería anotar algo ahí también en el tema del calendario hebreo. Claro. Es cierto que algunas fuentes lanzan ese dato de que estaríamos en el año casi 5.800, pero hay otras fuentes también rabínicas que hablan que ese año 6000 o ya lo atravesamos desde el año 2017 o estamos a punto de entrar en él hacia el año, si no estoy mal, 2030, 2032. Es que pegaría, ¿eh? Es que pegaría, sí, completamente. Sí, cierto. Sí, entonces, claro, no hay un consenso general
absoluto en Israel, dentro del mismo rabinato, en el tema de las cuentas. ¿Por qué? Porque también ellos se les ha dificultado seguir la pista cronológica desde, imagínate, desde el tiempo de Adán, de la forma en que ellos tienen de contar toda esta cronología. Entonces no hay un consenso 100% exacto. Y claro, nosotros pues tampoco lo tenemos, no tenemos ni idea en qué año específico estamos, pero hay digamos que hay un indicador ya basándonos en lo que es mensajes proféticos, incluso profecías de los mismos hebreos. Y claro, las profecías te invitan a guiarte por señales, por acontecimientos. Entonces hay ciertos acontecimientos que nos podrían mostrar que ese evento podría estar más cerca de lo que pensamos. Y un evento clave, que era el que mencionó ahorita, es el Estado de Israel. El Estado de Israel, según lo que ellos también planificaron en sus protocolos, ellos dicen que cuando ya tengan allí el Estado conformado, estarían a muy pocos pasos de cerrar el círculo de la serpiente, que es la llegada de su Mesías. Si vamos a la profecía de la higuera, también te habla de una generación, y claro, cuando tú calculas una generación desde la visión de ellos hablan máximo de unos 80 años. Entonces, 80 años se cumplen en el año 2028. Si eso es así, es probable que a partir del año 2028 veamos movimientos muy fuertes. No quiere decir que ya el Mesías de ellos va a llegar en el año 2028, sino que a partir del 2028 podrían comenzar eventos más fuertes. Claro, entonces enlazas esto con la agenda del año 30 y bueno, algunos otros eventos que se vienen dando, no solamente a nivel político, sino a nivel científico, a nivel económico, a nivel bélico, y tú vas uniendo los cabos y tú dices, bueno, aquí parece que hay elementos que podrían estar cerca de cumplirse. Pero claro, esto está dentro del terreno de la especulación y un análisis sin tener interpretaciones o verdades absolutas, pero sí es algo que uno puede ir calculando. Si tú me preguntas a mí cómo veo el mundo, incluso podemos tirar al siglo pasado, desde comienzos de los años 1900, han pasado ¿cuántos? 125 años. Sí. Desde los años 1900. Han pasado guerras mundiales, han pasado revoluciones tecnológicas, científicas, han habido invasiones, han habido pestes, ha habido de todo en 125 años. Si tú me preguntas a mí, nosotros en este mundo, así como vamos, no aguantamos 200 años más. Así como van las cosas. Entonces, ese tipo de análisis a mí me llevan a pensar que, hombre, complicado que 200 años más, así como están sucediendo todas las cosas, me cuesta pensarlo, pero igual, pues habría que esperarlo. Hasta que no veamos los acontecimientos, no podemos sacar conclusiones definitivas. Entonces, quería agregar eso a lo que tú mencionaste de David Icke, que es muy interesante. Súper bueno, ¿eh? No, a ver, estoy absolutamente de acuerdo contigo. O sea, hace poco, de hecho, en el canal de Telegram que tengo, un suscriptor me trajo a colación un tema que quiero investigar, que es la nueva cronología de Anatoly Fomenko, el matemático ruso que con un equipo extraordinario debió de hacer un repaso tremendo y parece que somos sujetos de 1000 años de invención de historia. Pero ¿cuál es el problema? Que a mí me huele mal. ¿Por qué? Porque sostiene que la única religión, bueno, es lo que me dijo este usuario, yo tengo que estudiarlo, pero que al parecer la única religión original sería el cristianismo. Claro, cuando te está diciendo que el cristianismo es la única religión original y que todo lo demás, incluido el hinduismo, con la complejidad que ya te comenté, ¿te acuerdas, no? Que estuvimos hablando una vez de ello. A mí ahí ya me suena raro, porque me parece que estamos hablando ya de ciertos engaños. Ahora vamos a hablar de las religiones abrahámicas. ¿Qué ocurre? Dentro de lo que es el estudio que yo vengo haciendo de la escatología abrahámica, en la que te considero una fuente fundamental, claro, también hay otros canales, como ya te he citado, pues, por ejemplo, Verdad Victoriosa, que también me parece impresionante, tiene un sesgo adventista muy profundo, pero hay que reconocer que hace un trabajo increíble, o Armeguido, el antiguo canal llamado La Simiente de la Serpiente, con Ronald Ibarra. Entonces, ¿qué ocurre? Ronald, aunque yo difiero por mucho con algunas de sus cosas, de sus puntos, tengo que reconocer que me resuena bastante lo que comenta en torno a lo que tú has dicho. Y es que él dice que el año 6000 es el año 2030. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Porque fíjate, dice 2030 que coincidiría con 2000 años después de cuando se supone que Jesucristo empezaría a predicar, etcétera, etcétera, con el año 6000. Y es que además, y ya si cerramos un poco este análisis multifacético, es que estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, la tensión que hay y todo como se viene dando, esto no aguanta 200, pongamos 225 años, 215 creo que sería. Sí. Yo no lo veo. Todas las señales se vienen dando y creo sinceramente que la cosa se está empezando a recrudecer. Pero ¿cómo saberlo?
Mira, precisamente quería detenerme a una valoración que si nos puedes hacer de una forma breve, porque claro, es muy complejo el tema, pero creo que, vamos, dado tu carácter de expositor, lo vas a poder hacer perfectamente. Te comento, mira. Las tres religiones abrahámicas, precisamente, cobran un protagonismo fundamental en esta época, como bien veníamos hablando. Entonces, mi pregunta sería, si pudieras hacernos una valoración de cómo observas estas tres patas de una misma mesa, porque hace poco le veía hablar a un imán islámico y decía, no, si nosotros somos la misma religión, solo que nosotros estamos cerrando el ciclo. ¿Qué características comparten? ¿Qué diferencias son las más sustanciales? Y cómo la confluencia y enfrentamiento entre judaísmo, cristianismo e islam podría marcar el futuro. Bueno, muy interesante porque al final son los tres credos más grandes del mundo. Bueno, las coincidencias de lo que se dice de manera oficial es que todas parten de Abraham, ¿no? Del patriarca, porque a raíz de Abraham nace el pueblo judío, pero también tiene el otro hijo que es Ismael, que de ahí se desprende hacia futuro el Islam. Y bueno, de una de las tribus de Israel, de Judá, supuestamente hacia futuro nacería Jesús, que es donde se crea el cristianismo. Esa sería, ¿no?, la primera coincidencia, ¿no?, que de manera oficial se tiene. Luego estaría, bueno, los textos sagrados, que principalmente la judía y la cristiana son las que comparten similitudes, porque, bueno, en la Biblia cristiana está la Torá, que son los 5 primeros libros. Pero claro, si tú vas desde la visión hebrea, ellos no consideran el mensaje de Jesús para nada. Entonces, ahí digamos que la coincidencia o la similitud es más del lado cristiano, porque los hebreos sí no tienen nada que ver con el mensaje de Jesús en el judaísmo como tal. El Islam sí que considera a Jesús como un profeta, un hombre importante dentro de su tradición religiosa, considera a María como una mujer importante. Considera varios profetas del judaísmo como Moisés, Abraham, por supuesto. Entonces, digamos que las tres religiones consideran que todos los patriarcas son importantes. En el cristianismo también se considera Moisés un personaje importante, Abraham, Isaac, Jacob. Entonces, también habría esa coincidencia. Otra coincidencia es que obviamente las tres esperan un Mesías que venga a salvar. Esas, digamos, que son las coincidencias más fuertes. También otra es que todas nacen en Medio Oriente, geográficamente, ¿no? Coinciden en ese punto de origen. Y bueno, a partir de ahí se crea una doctrina en cada una de ellas que va enfocada hacia, bueno, un proceso de salvación con sus variaciones en cada una y la venida de un Salvador. A mí me llamó mucho la atención, como lo mencionaste, ¿no?, las tres patas de una misma mesa, porque tal cual, coincido 100% contigo, es un plan que se fue gestando. Y mira que sobre el camino, quienes estuvieron detrás de la creación de estas religiones tuvieron que hacer un ajuste con el tema del cristianismo. ¿A qué me estoy refiriendo? La religión del Islam y el judaísmo es la más antigua. Luego vendría el cristianismo y posteriormente nacería el Islam, ¿no? Ellos dicen que son la religión verdadera porque es la última revelación, es la última religión en existir con la revelación de Mahoma, y ellos consideran que ya el plan de Dios se culminó con ellos, porque el Islam reuniría la revelación definitiva. Entonces, cuando se origina el judaísmo con Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus y todo esto, del otro lado, en el tema bíblico o la Torá, Yahvé también le hace una promesa a Ismael. Le dice que de él nacerían 12 príncipes y sería fiero y su brazo sería contra todos y todos contra él. Entonces, ahí estaría marcando una descendencia bastante fiera, que lo hemos visto históricamente, ¿no? Naciones árabes, naciones persas, que han estado cercanas a la tradición de los ismaelitas o del Islam hacia futuro, sí que han tenido esa fiereza en el combate. Entonces, hacia futuro ya estaba programada la creación de una nación, porque Yahvé le promete a Agar que de él surgirían muchos pueblos y muchas lenguas y muchas naciones, y ese plan estaba ahí, que se consolida con la creación del Islam, el contacto que tiene Mahoma con un Elohim, que aunque se diga que fue con Gabriel, el contacto de Mahoma fue con uno de los Elohim, de los mismos o muy parecido al que contactó Abraham allá en Ur de Caldea, ¿no?, con Yahvé. Entonces, Mahoma es contactado y es llevado en uno de sus viajes, que creo que lo comentamos alguna vez en uno de los programas, supuestamente en un caballo blanco, ¿no?, que se lo llevan desde, no recuerdo dónde estaba él, se lo llevan hasta Jerusalén, en una noche. Entonces, claro, se ve como algo metafísico, paranormal, pero realmente fue una abducción, por así decirlo, ¿no? Se lo llevan
hasta Jerusalén, le hacen la revelación y luego es llevado al cielo desde la explanada de las mezquitas. Entonces, claro, tiene todos los elementos de un contacto extraterreno. Y ellos tienen este plan de las dos grandes religiones enfrentadas, porque desde el origen los dos hermanos se enfrentaron, Isaac e Ismael. Ellos se enfrentan porque representan la división que estas razas hostiles siempre han querido establecer en la humanidad. Lo hablábamos desde la Atlántida, ¿no? Los dos bandos de los Gollum, los hiperbóreos, los dos hermanos que se odiaban, Caín y Abel, los dos hermanos Isaac e Ismael, los dos hermanos Enki y Enlil. Siempre es el programa de los dos hermanos, Esaú y Jacob. Siempre hay dos bandos que se dividen y que se enfrentan. Y todo eso se traslada en la actualidad cuando vemos Occidente y Oriente, izquierda y derecha, Estados Unidos y sus aliados, Rusia y sus aliados. Siempre están los dos bandos. De acuerdo al bando que tú estés, tú vas a ver al otro como el enemigo. Si estás en Occidente, verás a Rusia como el diablo, y si estás en Oriente, verás a Estados Unidos como el diablo, tal cual. Entonces, en el camino, a mitad de camino, aparece Jesús, ¿no? Jesús que trae un mensaje diferente al que traía, ¿no? Desde Moisés, Abraham y todo el Antiguo Testamento. Y claro, ahí comenzó a surgir un problema porque Jesús empezó a ganar muchos seguidores. Mucha gente comenzó a seguir la enseñanza que él estaba dejando allí en Israel, y eso comenzó a ser un problema para el Sanedrín. Y la evidencia está de que tanto en textos apócrifos como en la misma Biblia se narra cómo el Sanedrín hacía todo lo posible para acabar con la vida de Jesús. Utilizaron a Roma como el brazo ejecutor para exterminar con la vida de Jesús. Y a partir de ahí, con todo ese fenómeno, sus seguidores siguieron expandiendo el mensaje, ¿no? Eso, bueno, comenzó a conformarse como una especie de sectas, ¿no? Que tenían que estudiar en secreto todas esas enseñanzas. Y bueno, se dice que ahí comenzaría lo que es el cristianismo. Evidentemente, luego Roma con Constantino utilizó esa nueva corriente que se estaba haciendo fuerte para crear una nueva religión global. Ya se dieron cuenta que no podían exterminar el mensaje de Jesús. Entonces, ¿qué hicieron? Lo tomaron para ellos, le hicieron modificaciones, le añadieron cosas y crearon ya oficialmente, hacia el año 325 desde el Concilio de Nicea, una nueva religión basada en la figura de Jesús. Ahora, ¿por qué ellos hicieron esto? Recordemos que esto viene de atrás, ¿no? Con el judaísmo. El judaísmo viene preparando desde su origen la llegada de su Mesías. Entonces, Jesús, mucha gente pensó que era el Mesías allá en Israel, pero una gran mayoría lo rechazó, como evidentemente lo siguen rechazando. Y ellos, como no pudieron exterminar de la faz de la tierra el mensaje del Cristo, lo que hicieron fue, bueno, vamos a utilizar esto para crear una nueva religión y que esa nueva religión nos ayude hacia futuro a preparar la venida de nuestro Mesías. Y ahí es donde nace la religión judeo-cristiana. El cristianismo es un medio que ha utilizado el pueblo hebreo, el judaísmo, para que los gentiles, los no judíos, preparen también la venida del Mesías hebreo. El Mesías que están esperando en el cristianismo es el mismo Mesías de los judíos, es el mismo personaje. ¿Y por qué se sabe? Bueno, las características en que lo esperan, ¿no? Esperan que sea evidentemente un hombre, esperan que sea un hombre que venga a restaurar la nación de Israel, espera que sea un hombre que venga a salvar, tendrá relación con el tercer templo. Los cristianos dicen que cuando el tercer templo esté, es porque ya la venida de Jesús está cerca. Entonces son varios elementos que van coincidiendo. Y claro, ¿cuántos fieles tiene el cristianismo a nivel global uniendo religiones protestantes y catolicismo? Hombre, podríamos estar hablando de alrededor de unos 1.500 millones o casi 2.000 millones, una barbaridad. Si le sumas el judaísmo, entonces tienes una masa crítica muy fuerte que está a favor de tus planes. Y si miramos, por ejemplo, Estados Unidos con la llegada de Trump, ¿quiénes fueron los que colocaron una cantidad importante de votos? El protestantismo. Casi no me sale. Protestantismo. Sí, los evangélicos, sobre todo. Los evangélicos, sí, porque son los evangélicos sionistas, como se le conoce así. ¿Cierto? Entonces, ellos colocaron una cantidad de votos importantes para que llegara Trump. ¿Y por qué están queriendo que Trump llegara? Porque Trump es pro-Israel. Entonces, ellos piensan de que si Trump llega al poder y hace y cumple todo lo que dice que va a hacer a favor de Israel, para los cristianos eso es cumplimiento profético, porque estaría más cerca el tercer templo y la llegada de su Mesías. Entonces, ahí en esa acción de Donald Trump se nota lo que te estoy diciendo de que el cristianismo es una religión de apoyo para la llegada
o el cumplimiento de los planes del judaísmo. Así lo han utilizado siempre. Entonces es paradójico, ¿no? Porque los mismos que estuvieron en contra de Jesús, que hicieron todo lo posible para acabar con él y acabar con su mensaje, a futuro son los mismos que utilizaron la estrategia a través de Constantino. Tú y yo hemos hablado muchas veces del poder del Vaticano, ¿no? Pues fue el Vaticano, desde su origen, quien comenzó a emplear esa estrategia, ¿no? Se crea el Vaticano, bueno, que más bien fue un traslado de poder de los emperadores de Roma a lo que es el actual Vaticano, pero con la utilización del mensaje de Jesús. Y hoy en día es eso, ¿no? El cristianismo mundial vive preparando los planes de Israel. El señor Prevost, que llegó ahora como el nuevo papa, es un personaje que también, bueno, en ciertas ocasiones ha estado apoyando a Israel. Y mira que no se ha pronunciado en nada en lo que ha hecho Israel allí en la franja. Está calladito. ¿Por qué? Porque, hombre, no se va a tirar piedras contra su propio tejado. Entonces ya ahí vamos viendo para quienes trabajan realmente el cristianismo. Entonces, en conclusión, el papel de estas tres grandes religiones pues ha sido, desde mi punto de vista, atrasar espiritualmente a la humanidad. Desde mi punto de vista, ahí no está la verdadera espiritualidad. Es un plan para destruir la espiritualidad humana y a su vez lo han utilizado para también lograr fines políticos y fines religiosos, sobre todo desde los planes del judaísmo. Es el atraso espiritual de la humanidad, el poder de las tres grandes religiones. Y claro, al final estas tres buscarán fusionarse, podríamos verlo de esa forma, para lo que es la religión global, la religión del orden mundial, porque van a ser una nueva. Así como nació en el tiempo de Constantino una religión global, volverá a suceder. Cada vez que nace un imperio nuevo, todo cambia, ¿no? Se establece una nueva moneda, una nueva religión y bueno, es el mismo modus operandi. Sí, ya lo creo que sí. Además, teniendo en cuenta que, bueno, pues hombre, tenemos a seres que conocen muy bien el flujo de tiempo. Al principio de nuestra charla ya comentabas, ¿no? Como, bueno, pues estamos en esa interfase entre lo que es la era de Piscis y la era de Acuario. Y claro, pues tus tesis son prácticamente parejas a la de otros grandes investigadores como Jorge Guerra, que ya comenta que, claro, que es un nuevo engaño para la humanidad, porque como los flujos energéticos de Acuario son tan diferentes a los de Piscis, esto es aporte mío, no de Jorge, claro, hay que acomodar, ¿no?, la obra de teatro mundial para que de esa manera, pues, lo que expone muy bien, un libro que te cita muchas veces y que a los espectadores siempre les recomiendo leer, que es El poder de la magia, de Enguerrand García. Los magos de la antigüedad tienen que, bueno, pues volver a mostrar una carrera diferente para que así su espectáculo de magia continúe. Insisto, chicos, si estáis viendo el programa, buscad en PDF El poder de la magia de Enguerrand García, que vais a tener mucha información sobre lo que Salim y yo estamos hablando hoy. Bueno, seguimos, que está súper interesante todo esto. Mira, a menudo te he oído hablar de textos apócrifos y te he oído también muchas veces comentar el libro secreto de Juan, entre otros también. Entonces, ¿qué podrías contarnos sobre ellos? Porque yo reconozco que en ese sentido soy totalmente neófito, no conozco apenas. Entonces, sobre los apócrifos y sobre ese libro secreto de Juan, ¿qué te ha aportado en tu investigación? ¿Qué te ayuda a comprender de la actualidad? Etcétera. Bueno, para mí el libro secreto de Juan es uno de los documentos que tiene, desde mi punto de vista, una de las revelaciones más impresionantes de eso que nosotros llamamos misterios, ¿no?, de la existencia. Claro, alguien podría decir, ¿cómo confiar en los libros apócrifos? Porque al final, si fueron rechazados, fue por algo. Y sí, fueron rechazados precisamente porque cuando se crea, ¿no?, esta religión global, lo que no se quería era que saliera a la luz ciertas informaciones que tienen los textos apócrifos. Es decir, no aportaban a la nueva idea, a la nueva religión que querían crear. Entonces, hay una diferencia con los apócrifos en comparación a la Biblia, ¿no?, el texto principal. Y es que la Biblia ha sido mucho más manipulada y traducida en el tiempo. Los cortes y manipulaciones bíblicos han sido tremendos y eso ha hecho que al tiempo actual pues tengamos un documento que no podemos confiar 100%, a menos que cotejemos las informaciones con otras fuentes históricas y ahí sí pues podríamos decir, bueno, este evento es real, como por ejemplo el diluvio que se habla en todas las culturas. Entonces lo dice la Biblia también y ahí podemos decir si este evento en esencia sí que podríamos catalogarlo como algo que podría haber ocurrido, ¿no?
Claro, los apócrifos no fue así, porque el objetivo con los apócrifos era destruirlos o esconderlos. ¿Se destruyeron muchos? Sí, la Biblioteca de Alejandría es un ejemplo de toda la información y conocimiento antiguo que se perdió. Pero muchos textos, en este caso que estamos hablando del libro secreto de Juan, como eran estudiados por los cristianos, los primeros, muchos de estos textos fueron guardados, escondidos en cuevas. ¿Para qué? Para protegerlos. Claro, como ellos, pues estaba prohibido estudiar ciertos conocimientos, ellos se escondían en cuevas, leían, estudiaban, luego los volvían a esconder, y muchas de estas informaciones quedaron escondidas bajo tierra, en lugares secretos que muchísimo tiempo después salieron a la luz. El caso del libro secreto de Juan es de la biblioteca de Nag Hammadi en Egipto. También están los textos de Qumran, donde se encontraron los apócrifos de Enoc, del profeta Enoc, que esos ya fueron encontrados por ahí cerca del Mar Muerto, en unas cuevas. Y tienen una diferencia, y es que al ser escondidos no sufrieron tanta manipulación y tantas traducciones como la Biblia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que son más confiables en ese sentido que la misma Biblia, a pesar de que tengan mala fama. Pero tienen mala fama ¿por quién? Por las religiones. ¿Por qué? Porque no les interesa que lo que esté ahí pues sea considerado por la humanidad. Por ejemplo, el libro de Enoc te dice que al planeta Tierra cayó una invasión extraterrena que él llama los vigilantes, los ángeles caídos, y te muestra lo que esos seres le enseñaron a hacer a los seres humanos. Muchísimas cosas, el arte de la guerra, le enseñaron a las mujeres el tema de la vanidad, le enseñaron a las mujeres el tema de los degrados, esa práctica que hoy en día pues es bastante polémica. Nos enseñaron la brujería, el misticismo, las artes mistéricas. Todo eso dice ese libro que estos seres caídos le enseñaron a los seres humanos. Entonces, claro, ¿cómo digiere eso la religión? ¿Cómo te van a decir, oye, mira, Enoc, que sí, que lo consideramos un profeta, en su libro dice que aquí cayó una invasión extraterrena, pero mira, no, los extraterrestres no existen, Enoc se equivocó. ¿Cómo tú manejas esa situación? Es complicado. Entonces, ¿qué es más fácil? Rechazarlo, esconderlo y decir, no, mira, ese libro no fue inspirado por Dios, aunque la iglesia etíope sí que lo considera. En el caso del libro secreto de Juan, es un contacto que tuvo Jesús o el Cristo después de la resurrección con el apóstol, no con el Bautista. Entonces, en uno de esos momentos donde Jesús se encuentra con los apóstoles, él le hace esa revelación. Y el libro secreto de Juan tiene algo que a mí me parece muy impresionante porque te habla de muchas cosas, hay muchos temas ahí, pero hay dos elementos principales, y es que te habla del origen luz en el universo, es decir, el origen perfecto, de cómo era la creación, todas las leyes que se movieron para que la creación se originara en condiciones perfectas, y luego te habla del origen del caos, el origen de la maldad, en un tiempo, en una humanidad hacia futuro. Entonces, este libro, cuando tú lo enlazas con otros documentos, hay un documento que se llama Historia y Verdad del Unicornio, que es de por allá de Europa, no sé si alguna vez lo has leído, es de un señor de apellido Grimm, no recuerdo ahora mismo el nombre, te recomiendo que lo busques. Él narra una historia utilizando como símbolo el unicornio. Y él cuenta en el libro que, bueno, él está hablando con un maestro que él tiene y el maestro le comienza a dar las enseñanzas. Cuando tú lees ese libro, es muy parecido a lo que muestra el libro secreto de Juan, obviamente con otras palabras. Entonces te habla del unicornio y cómo el unicornio, que en el símbolo de ese libro es un pensamiento perfecto, cómo el unicornio se origina en la creación y llega un momento donde una humanidad falla y toma el pensamiento perfecto y lo retuerce. Entonces ahí cambia el símbolo y ya menciona es el cuerno retorcido, es decir, pasa del unicornio al cuerno retorcido y ahí se comienza a crear el mal. Entonces es un libro muy interesante que enlaza con lo que dice el libro secreto de Juan, y hay otro apócrifo que es el apócrifo de Valentino, es uno de los nombres que también se conoce, que también te narra esta historia. Entonces es muy interesante ese documento porque al menos para mí entrega estas dos grandes revelaciones y te aclara también el origen del humano, el origen de lo que se conoce como el Adán, la raza adámica. Te menciona varios eventos que están mencionados en la Biblia, pero me llama la atención porque los menciona, pero los corrige. Por ejemplo, ahí Jesús le dice a Juan, en el tema del diluvio, no fue como te contó Moisés, dice así, que se escondieron en un arca, no fue así. Y no fue solo que sobrevivieron Noé y su familia, dice, sobrevivieron muchas personas de la humanidad y no se escondieron en un arca, sino se escondieron en una nube brillante. O sea, ahí te dice que el tema del arca es falso
Y la nube brillante, estamos hablando pues de naves, ¿no? Un proceso de que sacaron a los seres humanos del planeta mientras el planeta vivía esa catástrofe. Claro, porque en una nube no podemos estar, ¿no? Una nube. Entonces, eso como tal. Luego hay otros puntos que aclara, como el tema del árbol del conocimiento del bien y del mal, que menciona el Génesis, te dice, no fue como te contó Moisés, fue así, así, así. Entonces es muy interesante porque, claro, Jesús ahí le está hablando a Juan, que era un judío, criado con la tradición del Génesis, y él le comienza a corregir ciertas creencias que él tiene de esos eventos. Entonces es un libro que tiene esa particularidad y muchos no confían en él porque, claro, es utilizado por la gnosis actual. Los gnósticos lo estudian mucho, pero es un libro que, aunque la gnosis lo estudien, no quiere decir que sea de los gnósticos, porque es un libro muy antiguo. Entonces lo estudiaban los primeros cristianos junto a otros apócrifos, y luego corrientes como la gnosis, pues, se apropiaron de él, ¿no? Como la nueva gnosis, pero no es que sea un libro gnóstico. Que los gnósticos lo estudien, pues está bien, cualquiera lo puede estudiar, pero porque tú lo estudies no quiere decir que estás aprendiendo filosofía gnóstica. No, una cosa no tiene que ver con la otra. Es como de pronto el que estudia la cábala por aprender no lo hace cabalista, o el que de pronto estudia la Torá por conocer o aprender no lo hace perteneciente al judaísmo. Son dos cosas diferentes. Entonces, para mí es un libro muy importante dentro de mi investigación, pero no porque le tengo una fe ciega, sino que he podido comprobar que muchas de las cosas que dice las puedo cotejar con datos históricos, otras culturas ancestrales. Por ejemplo, cuando hablamos de la tradición hindú, que a mí eso fue una de las cosas que me sorprendió. Los hindúes te hablan de las 4 eras, que la última es el Kali Yuga, no me acuerdo los nombres de las 3 anteriores, pero hablan de una era dorada, de una era de plata, de bronce y de hierro. Cuando tú te vas al libro del unicornio que te mencioné de por allá de la Edad Media de Europa, te habla de que en el universo hubo 4 edades, o hay 4 edades. Te habla de la edad de oro, de plata, de bronce y hierro, y te habla que en la de hierro ocurrió la desviación, que es lo mismo que el tema del Kali Yuga. Y si te vas al libro secreto de Juan, te habla de que hay 4 humanidades, 4 tiempos donde habitan esas 4 humanidades, y te habla de que en la última, que es la de hierro, ocurrió la desviación. Entonces hay un paralelismo muy interesante en todas estas culturas, y eso es lo que a mí me hace confiar en muchas de las cosas que dice el libro secreto de Juan. Por eso cuando tú fuiste a mi canal y enseñaste lo de los tiempos de los yugas, yo dije, wow, impresionante, porque esto lo añado como un dato, como un sustento más a esa historia que cuentan estos documentos. Entonces, por eso para mí es un libro que yo recomiendo leer. Es muy complejo porque tiene muchos símbolos, pero en la medida que uno lo vaya entendiendo y comparando con otras informaciones, se te abre el entendimiento. Yo es un libro que recomiendo muchísimo. No, pues estupendísimo. Tomo buena nota. Pues súper interesante lo que comentas, ¿eh? Vamos, la verdad es que sí que al final uno va revisando diferentes tradiciones y se va dando cuenta de que todas están hablando prácticamente de lo mismo, con diferentes nombres, diferentes símbolos. Pero bueno, como decimos en España, cuando el río suena, agua lleva. Bueno, nos quedan 2 preguntas. Y claro, en una nos tenemos que detener en esa figura tan predominante en nuestra época, que es la figura de Donald Trump. Antes lo has nombrado, pero claro, Donald Trump, al fin de cuentas, no es más que pues, una síntesis, ¿no? de muchas agendas que se vienen dando. Para mí no es más que un títere, pero sí que es cierto que todo lo que le rodea es tremendo. Entonces, claro, si cobra este protagonismo sin precedentes, me interesaría saber qué papel le otorgas. ¿Es el falso profeta? ¿Es un mero actor? ¿O, como al menos opino yo, es una máscara sobre la que se ocultan personajes mucho más siniestros? Podríamos nombrar a Jared Kushner, podríamos nombrar a Steve Bannon, pero vamos, que está claro que hay algo. Entonces, a tu juicio, que sé que has hecho análisis estupendos, me acuerdo de un análisis de 2020 en el que en un vídeo de 2 horas y media hablabas largo y tendido de ello, ya lo enlazaré. Bueno, coméntanos un poco cómo sientes esta figura. Bueno, Donald Trump ha sido siempre una figura muy, muy particular, y a lo largo de los años, desde que él está en su primer mandato, se le han colocado varios títulos, incluso no solamente por el gremio de investigadores, sino por los mismos hebreos. Ellos lo denominan el Ciro moderno, ¿no? Entonces, ya a partir de ahí,
ya te tiene que llamar la atención, porque es considerado un elemento importante para la élite. A mí me gustó mucho también una investigación de los hermanos Barea, donde le llaman el Mesías de Edom, que también es un símbolo que desde allá mismo se le coloca. Por eso hago la salvedad de que no es algo que nosotros le estemos colocando a Donald Trump, sino que ellos mismos lo hacen. Le han llamado Ciro moderno y le han llamado el Mesías de Edom. Entonces, a partir de ahí se han comenzado a construir diversas interpretaciones de quién podría representar Donald Trump en la profecía. Yo, por ejemplo, además de esto, que yo estoy muy de acuerdo porque me cuadran muchas cosas con el tema del Mesías de Edom, del Ciro moderno, él lo ha demostrado en sus acciones, pero también hay otros títulos proféticos, podríamos llamarlo así, en los que podría encajar. Hay un personaje que nombra el Apocalipsis, bueno, hay tres básicamente, que es el falso profeta, el anticristo, y menciona un tercero que es Apolión Abadón, que habla de tres espíritus a manera de ranas, son esos tres. Para mí no es el falso profeta y tampoco es el anticristo. El anticristo es otro calibre. Y falso profeta, pues tampoco, porque considero que el falso profeta debe tener un tinte más espiritual, podríamos llamarlo así, un perfil más religioso, no sé, más o menos de esa línea, o más sobrenatural. Pero sí podría ser, o podría encajar más con el título de Abadón Apolión, que sería el que impulsa las guerras en el mundo. También hay otra profecía que es la profecía de los 9 tiempos, que habla de un falso líder que tiene poder. Y le menciona también como el gran dictador en tiempos modernos. Donald Trump pues encaja también con esa figura. Él dice, bueno, pues ahora coloco aranceles, mañana los quito. Pues aquí te sanciono, aquí te quito la sanción. Pues el canal de Panamá es mío, el Golfo de México ya no se llama Golfo de México, era Golfo de América. Quiero ir por Groenlandia. Bueno, va diciendo cualquier barbaridad cada día que pasa. Dice, pacifico esto, y al otro le dice, te voy a bombardear. Bueno, ya sabemos cómo es el accionar de Donald Trump. Entonces sí que es un personaje que parecería un dictador moderno, parecería un líder, ¿no? Bueno, es el líder de la potencia mundial y podría encajar en ese contexto de la profecía, ¿no? Aquel personaje que lidera el mundo en ese tiempo definitivo, aquel personaje que va promoviendo las guerras, aunque sus electores dicen que es el presidente más pacífico, ha demostrado que no. Y encajaría, ¿no? Desde mi punto de vista, con ese Abadón, y yo lo veo como ese personaje muy beneficioso para Israel, para permitirles, facilitarles ciertas cosas. Por ejemplo, el apoyo contra Irán es clave, el apoyo que le han dado contra Gaza, el apoyo que les ha dado Donald Trump para la consecución de lo que sería el futuro tercer templo, también ha sido importante, aunque ahora mismo están más ocupados con el tema de los conflictos, pero eso también ya vamos a ver que se va a comenzar a mover. El apoyo que ha estado detrás también de Donald Trump, que es el de Jared Kushner, que ahora mismo está desaparecido de la escena mundial, pero que esté desaparecido no quiere decir que esté quieto. El tipo se está moviendo, lo que pasa es que está haciendo cosas por detrás de lo que está pasando en el escenario mundial. Mientras ellos están ocupados en los conflictos, Jared Kushner sigue haciendo inversiones en Medio Oriente, sigue teniendo contacto con el príncipe de Arabia Saudí, con un objetivo bastante importante, eso tú lo sabrás por el libro, un libro que compartías, ¿cómo es que se llama? El de los rabinos. No, el de los rabinos no. Ah, sí, el del plan de los rabinos para la reconstrucción del tercer templo. Eso es. Sí, bueno, tú recordarás que ahí dice que un factor importante podría ser la injerencia de Arabia Saudita en el control de la explanada de las mezquitas, porque ahora mismo está bajo el poder de Jordania, pero claro, Jordania no tiene tanto poder como Estados Unidos ni como Arabia Saudita en la región árabe. Arabia representa la mayoría sunita en el mundo islámico y tiene mucha influencia, y si se manejan ahí unos cuantos petrodólares para sobornar ahí a Jordania, pues podría ceder, ¿no? Entonces, podría estar Jared Kushner moviendo eso, de que al final la explanada de las mezquitas pase a control de Arabia Saudita, y Arabia Saudita es mucho más cercano a los intereses de Israel y de Estados Unidos. Entonces, ahí sí que le podría facilitar. Están diezmando el poder de Irán, porque claro, uno de los primeros que podría oponerse a este movimiento es Irán. Irán tiene con qué hacerle frente más o menos a Israel ahí en la región. Entonces, ¿qué hacen ellos primero? Bueno, vamos a quitarnos de encima a Irán, vamos a tenerlo a raya,
mientras que agilizamos este movimiento con Arabia Saudita. Para cuando se dé, si es que se da de esa forma, Irán es poco lo que puede hacer para oponerse. Y ahí pues ya el camino hacia el control de la explanada sería mucho más despejado. Eso lo está facilitando Jared Kushner, pero quien permite eso de manera legal, por así decirlo, o de cara a la galería, es Donald Trump, con el poder que tiene Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos es la potencia que le permite a Israel, o le ha permitido desde que existe Israel todas las cosas. Y ahí es donde entra el tema profético, con la alianza que plantea Daniel del león con alas de águila, en el capítulo 7 de la profecía, donde habla de que esa gran bestia se levanta al final del tiempo. Que sí, que antiguamente representó Babilonia, pero Babilonia ya no existe. Y Daniel habla en el capítulo 12 que esa profecía quedaría sellada hasta el tiempo del fin. Pasó el tiempo de Babilonia, no llegó el tiempo del fin. ¿Qué te está diciendo el símbolo? Que es hacia futuro la interpretación de esa profecía. Los símbolos encajan. Estados Unidos es el águila, Israel es el león, símbolo clásico de Israel. Entonces ahí está la alianza que le permite a Israel lograr sus objetivos. Luego dice esa profecía que al león se le arrancan las alas y luego se transforma en un hombre, se pone de pie como un hombre, y lo que yo interpreto es que de esa alianza Estados Unidos e Israel va a salir el hombre que va a dirigir el nuevo orden mundial, o lo que se conoce bíblicamente como el anticristo. Entonces Trump para mí es un personaje que va a facilitar el camino a nivel político, económico, a nivel bélico, para que Israel logre sus planes. Podría encajar con el símbolo de Abadón Apolión, o el gran dictador que dicta la profecía de los 9 tiempos. Sin lugar a dudas, es un personaje muy importante en el escenario mundial. Es un personaje que podría estar enlazado con algún símbolo de estos proféticos. Yo no podría decirte, no, mira, exactamente es este, pero sí que tiene alguna relación. Por lo que te decía al principio, los mismos hebreos lo consideran que Donald Trump está cumpliendo símbolos proféticos. Entonces, claro, si lo dicen ellos, pues hay que prestarle atención, porque al final ellos son los más interesados en que estos planes se cumplan. Entonces, es un elemento importante y que, bueno, vamos a ver qué termina de realizar en su segundo mandato. No, fíjate, pues todavía nos queda tiempo porque, vamos, acaba de comenzar, o sea, lleva apenas medio año de los 4 que tiene por delante. Tiempos muy interesantes y ya se veía, prácticamente habían puesto la alfombra roja literalmente en la revista de Economist. A mí me cierran muchas de las cosas que dices, me estaba acordando, todo el rato me venía a la mente la imagen de las psicografías de Parravicini, ¿no? De ese hombre orquesta de América, que cuando se le ve claramente, o sea, es que se ve la silueta de lo que es Donald Trump, aunque sea un dibujo así como muy esquemático. Antes de plantearte la última pregunta, sí que me gustaría hacer una extra, y es, siempre he tenido interés y estuve investigando un poco sobre la naturaleza de lo que hay debajo de la mezquita de Al-Aqsa y concretamente el Domo de la Roca, ¿no? Ese Pozo de las Almas, bueno, es bastante interesante. Pero claro, a tu juicio, ¿por qué interesa tanto asentar ese tercer templo allí? Porque claro, dices, bueno, pues no sé, el Estado de Israel ya está, se podría plantar el templo en otro lado, pero no, sin embargo tiene que ser ahí exactamente. Entonces, dentro de lo que es tu investigación, ¿cuál es la importancia de ese lugar? ¿Hay algo, acaso un vórtice energético? Se dice que allí se puso la piedra fundacional del mundo. ¿Qué observas en torno a ese lugar? ¿Por qué ese lugar con todo lo que entraña? Sí, bueno, es cierto lo que dices, lo del portal energético. También dentro de las tradiciones de ellos dicen que ahí fue la primera piedra para crear el planeta Tierra, donde Jehová comenzó a crear todo. Se dice que de ahí, de la arena, de ese lugar, en el origen, se sacó la arena para crear la masilla o la arcilla para crear al Adán. Supuestamente ellos ahí fue donde Abel hizo el primer sacrificio a Jehová. También donde Abraham intentó sacrificar a Isaac, desde el mundo islámico, donde intentó sacrificar a Ismael. Bueno, tiene una tradición bastante antiquísima y bastante importante para ellos, y además porque obviamente en los textos bíblicos ahí donde Yahvé da la orden que se debe reconstruir el templo, ¿no? sobre el monte Moriah. Lo del portal energético es muy importante y claro, me cuadra cuando ellos dicen que diversos sacrificios se le hicieron a Yahvé ahí debía construirse el templo para hacer los sacrificios de sangre. Y claro, cuando hablamos de ese punto, es una montaña, es un monte, que es el monte Moriah. Las montañas a nivel de la naturaleza
son estructuras que absorben, son capaces de absorber, porque terminan en pico, la clásica forma piramidal, pueden absorber energías cósmicas, pero también pueden distribuir lo que son las energías telúricas. Las recogen, ¿no?, desde la falda de la montaña y las llevan hacia arriba y viceversa. Es como un punto de conexión, por eso están en la altura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Muchos de los contactos, hablando específicamente de la tradición hebrea, que tuvo Yahvé con el pueblo fueron en montañas, el monte Sinaí, en el mismo monte Moriah. ¿Y por qué? Bueno, primero, al ser zonas altas, era más fácil aterrizar, vamos a decirlo en esos términos, la nave de Yahvé, la gloria de Yahvé. Moisés se subió al monte, estuvo ahí 40 días. Entonces era un punto estratégico para hacer ese tipo de contactos, y estos seres sabían de el aprovechamiento de energías que se podían tener en esos lugares. Entonces cuando estudiamos las líneas ley de la Tierra, y de esto pues la gente puede investigar, se ha descubierto que la Tierra tiene fluidos energéticos pues en todas partes, pero hay puntos donde es más fuerte el fluido energético. Entonces, por mencionar algunos puntos importantes, tenemos la cordillera de los Andes, aquí en Sudamérica. Es un punto de energía tremendo, donde fluye, ¿no?, tanto la energía telúrica como la energía cósmica. Es un punto de encuentro, ¿no?, de esas dos energías. Y también en la cordillera de los Andes ha sido utilizada para el contacto de naves por acá en lo que es América Latina. Tenemos el caso del lago Titicaca, que es uno de los lugares con más avistamientos ahí cerca de la cordillera. Si vamos a Norteamérica, tenemos el monte Shasta, que supongo que no sé si habrás escuchado. El monte Shasta es uno de los lugares predilectos para las personas que quieren ir a tener contacto con la naturaleza, incluso contacto con ovnis. Hay muchos avistamientos allí. Es un encuentro, un lugar de encuentro místico de los más famosos del mundo. Cuando tengas tiempo lo investigas, y es uno de los lugares más extraños. Es un monte, incluso que tiene un pico nevado, y se habla de que muchas personas han desaparecido ahí. Se habla de que podría tener entradas, ¿no?, a lugares intraterrenos. Ahí es un lugar bastante misterioso. Yo tengo conocidos de allá de Estados Unidos que una vez hablé de eso en el canal y me escribieron: oye, sí, yo he ido allá la energía es muy fuerte, va gente de todo el mundo a hacer rituales, es una locura. También hay unas montañas por allá en Alaska que también son un punto energético muy fuerte. Se habla de que, no recuerdo para qué fechas, para qué años específicos, se reportaron aproximadamente unos 200,000 desaparecidos, personas desaparecidas. Y claro, esa noticia me acuerdo que la di en el canal, y eso coincide con muchas bases de laboratorios que hay por ahí, e incluso algunos subterráneos. Luego ya si vamos a lo que es Japón, Japón, habrás escuchado que hay un bosque muy famoso, que es el lugar donde va la gente pues a quitarse la vida, uno de los lugares donde más se hace eso, que es el bosque Okiwahara. Incluso hay una película de eso. ¿Qué pasa? El bosque Okiwahara está ahí en la falda de uno de los montes más famosos que hay en Japón. Se me escapa ahora mismo el nombre, que tiene un pico nevado. El monte Fuji, me parece, si no estoy mal. Ahí en los comentarios me podrían corregir. Entonces, claro, se maneja una energía bastante fuerte. Antiguamente ahí se hacían rituales a dioses, se le construían altares. Si vamos a Europa, pasa más de lo mismo. Hay montañas allá muy enigmáticas, muy misteriosas. Si vamos a África, está el Kilimanjaro. Sí, creo que se llama así en África también. Un lugar donde contactaron los Chitauri de la tradición africana, los reptiles. Y luego en Medio Oriente tenemos el Monte Hermón, que es muy famoso por el libro apócrifo de Enoch. Enoch dice que en el Monte Hermón descendieron Chenyasa, que él le llama así al líder de la rebelión, junto a 200 ángeles caídos. Se posaron en el Monte Hermón, y ahí fue donde se mezclaron con las mujeres humanas, lo que dice el Génesis capítulo 6. Muy interesante eso que dice ahí. Entonces, claro, cuando tú investigas sobre el Monte Hermón, te das cuenta que siempre ha sido un territorio en disputa. Ahí están los altos del Golán, que tú sabes que es una zona bastante disputada por el Líbano e Israel. ¿Y por qué es disputada? No porque quieran pelear solamente en la frontera, porque quieren el control del Monte Hermón, porque además de ser una fuente hídrica, porque son picos nevados, el único que hay ahí en Medio Oriente, antiguamente se le construían templos a Baal, ahí en el Monte Hermón, para hacer sacrificios, por supuesto. Claro, hay una tradición ancestral allí, y bueno, quién sabe qué más cosas puedan haber ahí debajo de las montañas que no sepamos y que Israel sí sepa. Y luego tenemos el caso de los 7 montes de Jerusalén, el principal, que es el Monte Moriah. Ahí hay el cruce
de unas líneas ley, por lo tanto hay un portal energético muy fuerte. Esto lo sabían los Elohim, lo sabía Yahvé, y dijo, el lugar propicio para construir un templo es ahí. Porque además, si bien es un monte, tiene una altura, claro, eso fue allanado en la punta para construir la explanada, eso fue hecho por Herodes, la explanada esa que se ve ahí fue hecha por Herodes en los tiempos de Jesús. Entonces, él dijo, bueno, es un monte, ahí está el portal de Jerusalén, pero además es un monte que no es tan alto como para que la gente no pueda subir, como para que no sea tan complicado subir. Entonces, claro, alrededor de ese monte construyeron Jerusalén. Si tú miras imágenes de la antigua Jerusalén del tiempo de David, tú vas a ver ahí que Jerusalén estaba totalmente amurallada. Y en la parte norte de la ciudad se ve la cima del monte Moria despejada y toda la cima el primer templo de Salomón. Entonces es muy interesante, ¿no? Utilizaron ese monte porque el acceso era mucho más fácil. Claro, si ponían el templo en el Monte Hermón, pico nevado, ¿quién va a llegar hasta allá a hacer sacrificio? Es complicado. Entonces era un lugar bastante estratégico para construir ahí el templo. Se aprovechan las energías y no solamente es el templo y la explanada, sino lo que está debajo de la explanada. Incluso se sabe, hay ¿cómo se llama esto? Recorridos turísticos en Jerusalén. Si tú quieres entrar en las catacumbas o en los túneles que están debajo del templo, eso se puede hacer, claro, hasta cierto punto. Se dice que incluso los templarios escondieron ahí debajo el Arca de la Alianza. Hay un complejo de túneles debajo de la explanada de las mezquitas. ¿Qué guardan ahí? ¿Para qué se hicieron exactamente? Bueno, eso sigue siendo un misterio. Entonces, el lugar tiene que ser ahí, por todas estas cosas que te he dicho. La función de los túneles, qué se va a hacer cuando esté el templo otra vez, es un misterio. Pero lo cierto es que ese es el lugar, por todo esto, porque tiene un legado ancestral en su historia religiosa, que supuestamente de ahí se creó el mundo, se creó el primer hombre, ahí sacrificaron los primeros patriarcas, el tema de la línea ley, la importancia de las montañas, las energías telúricas, tiene todos los elementos para ser el lugar propicio para la reconstrucción del tercer templo. Madre mía, pues sobradamente respondido, qué pasada. No tenía ni idea de todas estas cuestiones, pero más que interesante. Bueno, veremos qué depara el tiempo. Bueno, pues de cara a una última pregunta para esta magnífica charla que hemos tenido entre los dos, quería formularte, pues una pregunta así de índole un poquitín más metafísica, más mística si se quiere, y bueno, pues te la formulo, te la leo. En muchas tradiciones antiguas se habla de figuras mesiánicas e intervenciones divinas como única posibilidad de vuelta a un estado de equilibrio natural. ¿Consideras esto que deja al ser humano sin su libre albedrío o hemos de ser partícipes directos de una redención que haga a la humanidad y a la Tierra regresar a una situación de mayor plenitud? Muy buena esa pregunta porque, claro, en los tiempos que estamos, las figuras mesiánicas están bastante fuertes, ¿no? De acuerdo a la religión en que se esté. Mira, el tema de esperar Mesías es un plan, por así decirlo, propiamente de las religiones. Esto no es algo que esté ligado a una verdadera espiritualidad de la humanidad o que eso sea netamente necesario para que nosotros alcancemos un nivel superior. Los Mesías despojan al ser humano de su protagonismo, ¿no? en todo este papel de transformación. Te ponen por fuera lo que debes hacer por dentro. Te sacan tu poderío interior para que se lo dejes a otra persona, para que se lo des a un externo. Y en eso consiste el dogma religioso, en eso consiste el doblegar, ¿no? Las fuerzas espirituales del ser humano a través de estos planes mesiánicos. Cuando hablamos, por ejemplo, del término Mesías, sabemos que proviene en todas las traducciones de lo que es el ungido, una palabra hebrea, Meshiach, y así es como ellos esperan o le llaman a su Mesías o a su líder esperado. Jesús, si bien lo consideraron un Mesías, Jesús no representó una figura mesiánica. De hecho, los mismos hebreos lo rechazaron. Jesús vino, entregó un mensaje y se fue. La gente está esperando que Jesús va a regresar. Jesús no va a volver. Lo que se llama como segunda venida es un proceso de despertar humano y un proceso de justicia planetario en los elementos del planeta. Cuando las profecías dicen que van a haber terremotos, van a haber erupciones de volcanes,
Eso es la segunda venida, un proceso de justicia en el planeta, una purificación planetaria, pero que inicia con un despertar humano. Cuando Jesús le decía a los apóstoles que cosas como estas más grandes podéis hacer, cuando les hablaba del Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre es el resultado de la transformación de un ser humano. El Hijo del Hombre, cuando tú naces de ti mismo, el resultado de tu transformación. Esa es la profecía del Hijo del Hombre. No es que Jesús va a venir volando en las nubes. Jesús vino, se fue y no va a regresar. La segunda venida es el hombre transformado y la transformación planetaria. De hecho, cuando tú estudias las profecías de la segunda venida, en ninguna parte se habla de Jesús ni nada de esto. Siempre se dice que la segunda venida será sin relación con el pecado. Se habla de unos símbolos, de un caballo blanco, que eso representa otra cosa, que bueno, yo lo he analizado en el canal. El caballo blanco, Apocalipsis 19, es el sol, con el tema de la actividad solar, las llamaradas solares, que anuncia un proceso de justicia planetaria con lo que esta influencia energética tiene. Esto da tema para otro video si quieres. Cuando se habla, por ejemplo, de los 144,000 en el Apocalipsis, que bueno, esas citas están ciertamente manipuladas, pero está hablando de un despertar humano, te está hablando de un número de la humanidad que se levanta, luego habla de una gran muchedumbre y luego de eso se desatan los elementos. Apocalipsis 7 dice que los 4 elementos de la tierra están detenidos hasta que no estén sellados los siervos de nuestro Dios, dice así. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Que los elementos no se han desatado por completo hasta que no haya un despertar humano colectivo. Entonces, ¿de qué depende la transformación? ¿De un Mesías que venga a salvar o del propio despertar humano? Depende de nosotros. Claro, van a venir Mesías por fuera, pero no son líderes espirituales reales. Hacen parte del mismo plan de control y manipulación. Vendrán 2 específicamente, el Mesías de Israel y el de los musulmanes, Al-Mahdi. Son 2 personajes que van a venir. Claro, los cristianos van a pensar que el de Israel es el de ellos también, van a pensar que es Jesús, porque él se va a mostrar como un Dios enviado, como un mensajero, hará milagros, dicen las profecías. O sea, se va a parecer a Jesús, a como la gente piensa que va a regresar Jesús. Y por eso lo que te decía ahorita, ¿no? El judaísmo está utilizando el cristianismo para impulsar su agenda. Entonces, cuando venga el Mesías de ellos, todo el mundo cristiano lo va a apoyar. Le va a rendir pleitesía porque van a pensar que es Jesús. Y luego, tiempo después vendrá Al-Mahdi. ¿Y cuál es el papel de Al-Mahdi del mundo islámico? Llevar al mundo islámico en guerra contra Israel. Ellos son los que van a destruir el tercer templo y Jerusalén por tercera vez. Dice la profecía en las 70 semanas que el príncipe de un pueblo que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. El príncipe es Al-Mahdi. Jehová le prometió 12 príncipes a Ismael. Van 11. Falta el 12º imán o el 12º príncipe. Y el pueblo del príncipe, pues, es el pueblo musulmán. Entonces, ahí está el papel de los Mesías. Es división, es control mundial, control espiritual, pero el verdadero poderío del despertar es interno. Nosotros tenemos el protagonismo. Imagínate esperar, Javi, no voy a esperar a que venga el Mesías para yo solucionar mis problemáticas. O cuando venga el Mesías, yo dejo mis vicios. Cuando venga el Mesías, me porto bien, dejo de serle infiel a mi esposa. Cuando venga el Mesías, comienzo a valorar a mis padres. No tiene sentido. No tiene sentido. Esa no es la verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad es una transformación en el pensamiento y unas acciones puras, unas acciones correctas, íntegras que debemos comenzar a hacer. No porque si no las hago me castiga Dios o no para que me vean, sino porque es la naturaleza del ser humano. Es nuestra esencia verdadera. Entonces, al ser conscientes de eso y lo hago por convicción propia, ahí está la transformación. No tengo que hacer peregrinaciones a ningún lugar santo, ni rezar en iglesia todos los días. No se trata de eso. Es una toma de conciencia. Y los planes mesiánicos son para precisamente seguir engañando y seguir robándonos la espiritualidad. Eso es lo que yo considero de los Mesías. Y así lo que también, sí, tenemos una parte totalmente protagonista dentro de esta historia a nivel individual, una gran oportunidad. Siempre lo digo, que estamos viviendo unos tiempos tremendamente apasionantes y que presentan, muchísimas cosas. Pues, Salim, ha sido una pasada. Creo que un programa completísimo. Nos hemos ido, además, a una largura maja, 1h30, charlando de temas interesantísimos, que creo que, además, ambos confluimos en ello.
Así que nada, vamos, más que bienvenido al canal cuando quieras. Seguimos en contacto. A los espectadores, gracias de todo corazón por vuestro apoyo. Y, compañero, te cedo el micro para finalizar, despedida y cierre. Y, de nuevo, millones de gracias. No, muchísimas gracias a ti, Javi, por la invitación. Complacido, como te decía, de estar aquí en tu canal, poder compartir contigo todos estos temas que nos apasionan y que también nos interesa mucho, pues que cada vez más personas se vayan dando cuenta, se vayan interesando. No porque nosotros tengamos una verdad absoluta o sean los mesías, ¿no? Como estamos hablando ahora, que están esperando para escuchar estos conocimientos. Somos dos hombres comunes y corrientes que simplemente decidimos un día compartir lo que nos apasiona, con nuestros defectos, con nuestros aciertos, y para eso estamos acá. Agradecer a tu audiencia y nada, cuando quieras también en mi canal, que ya has estado varias veces, y por supuesto que cuando me digas aceptaré la invitación para estar nuevamente por acá. Muchísimas gracias. Gracias a ti, de todo corazón. Pues seguimos activando ese Mesías real que tenemos todos dentro. Así que, compañero, ahí andamos. Espectadores, gracias de todo corazón, como os decía, y nos vemos en nuevos programas. Un fuerte abrazo.